Hola, bienvenidos. El día de hoy el video que vamos a realizar es para hacer el análisis de, del pie de uno de nuestros modelos usuarios, el cual es un compañero de nosotros, para poder realizar una órtesis plantar o una plantilla. En este caso, pues ya previamente debemos saber y tener conocimientos básicos de lo que es el pie. Lo más básico y para dar una introducción de lo que es el pie es que el pie está formado en zonas anatómicas y zonas biomecánicas. Estas zonas anatómicas son la forma de los huesos y la cantidad de huesos que lo conforman. Son tres zonas, que son el tarso, los metatarsos y las falanges. Y las zonas biomecánicas en las que podemos encontrar el pie son tres también, que sería el retropié, el medio pie y el antepié. Esto es un previo únicamente a lo que es el pie. Ya para entrar en materia, lo primero que debemos hacer y tener claro es los requisitos básicos para tener o realizar un producto o una órtesis plantar. Lo primero que tenemos que tener claro son los requisitos previos. Los requisitos previos son, en documentación tendríamos la prescripción médica, la historia clínica, el consentimiento informado y la hoja de medidas. Esos cuatro son los cuatro documentos que debemos tener antes de realizar el proceso de fabricación de nuestra órtesis plantar. Una vez ya tengamos esos documentos, los podemos organizar y ya realizar pues, el proceso de fabricación. El primer documento sería la prescripción médica. La prescripción médica no la tenemos nosotros, ya que pues no nos la da una EPS, una EPS, sino nosotros la vamos a generar mediante el análisis que hagamos de los descubrimientos o los hallazgos que tengamos según el análisis que le hagamos a nuestro modelo. Entonces acá les puedo dejar unas imágenes de lo que sería el consentimiento informado. Acá podríamos ver también la historia clínica, que son los documentos base que necesitamos. Y ya respecto a eso podemos generar o realizar el análisis o poder hacer la hoja de medición, donde vamos a obtener diferentes hallazgos. Listo, lo primero que realizamos para iniciar el proceso de medición y de lo que necesitamos saber para realizar una órtesis plantar para el modelo que tenemos adecuada para la patología o el caso en el que se encuentra este paciente o este modelo. Lo primero que realizamos fue una investigación previa, una consulta teórica en el cual debíamos saber o estudiar los métodos de evaluación para el pie. Esto nos permitirá generar ciertas respuestas a, a la patología que pueda tener, que sea ya algo cuantitativo. Lo que estos métodos de evaluación nos ayudan es tener estas respuestas cuantitativas para poder ya desarrollar o llegar a una conclusión de qué es lo que el paciente o el usuario podría tener. En este caso lo primero que hicimos fue la toma de la línea de Helbig, que es esta. Aquí les dejo una foto. En esa foto podemos ver que la realizamos primero con un calibrador láser. Ese calibrador láser fue proporcionado obviamente por el Centro de Diseño y Metrología, donde estamos realizando la práctica lectiva. Y bueno, lo que la línea de Helbig nos ayuda es a realizar el ángulo de curvatura de Viladot. ¿Qué es Viladot? Viladot es uno de los autores
que genera el descubrimiento para este ángulo. Entonces, ¿cómo realizamos esta línea de Helbing y qué puntos necesitamos? Lo primero es que para la línea de Helbing debemos haber remarcado o ya previamente marcado ciertos puntos. Primero, en la parte como pueden ver en la foto, acá les voy a dejar la foto. En la foto se puede ver que está marcada la mitad del talón, se marca la mitad del talón, luego hallamos el quiebre del talón de Aquiles. Esto lo podemos hacer con movilidad, realizamos un movimiento plantiflexor del pie para poder encontrar esta zona, y en la parte superior lo que encontramos es la medida o más bien la marcación de la fosa popltea. Ya es también adecuado y dependiendo de cada modelo pues se encuentra en cierta zona. Una vez hayamos realizado estas marcaciones, lo que debemos hacer primero que todo para descubrir o hallar la línea de Helbing es poner al usuario o al modelo en posición bípeda y en posición anatómica. Realizar el alineamiento entre la fosa popltea, el punto más superior, y el quiebre del talón de Aquiles. Listo. Ya una vez hayamos remarcado estos dos puntos, lo que vamos a hacer es la alineación de la pierna. La alineación de la pierna la realizamos uniendo los puntos por una línea de la fosa popltea y el quiebre del talón. Uniendo estos dos puntos vamos a hacer la alineación de la pierna. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos un movimiento en el usuario, esto con indicaciones. Nosotros vamos a indicarle al usuario cómo mover el pie, no mover la pierna ni mover el cuerpo, no, mover el pie. Esto genera un movimiento en la rotación de la rodilla, del tobillo, para que se pueda alinear la pierna. Una vez hayamos generado la alineación de la pierna, tomamos una foto y después generamos ya con otra foto previamente tomada de la persona en posición anatómica estática normal de la persona. Ahí podemos encontrar cuál es el ángulo en el que la pierna se encuentra con relación al tobillo. Ya sabiendo que la pierna está totalmente vertical, ahora vamos a mirar cuál es la curvatura que realiza la pierna con respecto al piso. Entonces, según Viladot, este análisis, en mi caso, con mi modelo, pues está en los rangos normales, ya que se encuentra en una pierna con 5 grados de curvatura y con 4 grados. Entonces se encuentra en lo normal. Eso para la línea de Helbing, y ya tenemos esa medición que nos también permite mirar el retropié, si existe algún valgo o algún varo en el tobillo. Ahora lo siguiente que yo realicé fue la línea de Face. La línea de Face nos permite ver si la porción o el hueso del escafoide se encuentra abajo o arriba. Esto para definir si tiene un pie plano, un pie normal o un pie valgo. En la de Face lo que vamos a hacer es poner 3 puntos en el pie. Esto en la zona medial del pie. Acá les voy a dejar una foto de cómo se debería ver. Entonces realizamos un punto en el apex del malleolo medial, que sería la diáfisis de la tibia. Otro punto en donde palpemos la tuberosidad del escafoides, y un último punto que es el más bajo, que va a ser en la cabeza del primer metatarsiano. Entonces estos puntos los vamos a hacer laterales para poder generar la línea. Cuando trazamos una línea, como pueden ver en la foto, del punto del malleolo al metatarso, lo que vamos a ver es el punto del escafoide. Si el escafoides queda abajo de esta línea, nos indica que tiene un pie plano pronado. Si queda arriba de la línea, sería un pie cabo supinado. En este caso, lo que nos arrojó esta línea de Face fue que mi modelo
Jamie, ella se encuentra con un pie plano pronado. Ya más adelante veremos qué tan grave, de qué grado se encuentra este pie plano. Lo tercero que realizamos fue el ángulo del arco longitudinal. Esto ya con la línea de Helvig nos sirve estos mismos puntos para generar este ángulo. ¿Qué debemos hacer? Lo único que debemos hacer es unir los puntos del maleolo al escafoides y del escafoides al primer metatarsiano. Esto nos brinda un triángulo rectángulo. Medimos el ángulo que hay entre el primer metatarsiano, el escafoides y el ápex del maleolo medial. Este ángulo lo que nos da sería ese ángulo del arco longitudinal. En este caso, en los rangos que se encuentra, o según el autor que nos da los rangos, que es Nilsson. Bueno, para este caso, realizando ya la medida del ángulo que nos dio el ángulo del arco longitudinal, este sería para el medial. Este nos dio un ángulo de aproximadamente 149 grados en uno de los pies, y en el otro aproximadamente nos dio un ángulo de 143 grados. Según Nilsson, las medidas normales, o el ángulo normal, está entre 130 y 152 grados. Entonces podemos ver que si hay, se puede intuir, y también ya respecto a las pruebas que hemos hecho, los test, que se encuentra con un pie plano, pero que el arco longitudinal medial no está tan descendido con respecto a lo que podría ser el lateral. Ya lo pasaremos a ver más adelante. De igual forma, la línea de Helvig nos brinda que sí es un pie plano. Realizamos también otra medición que sería del autor Williams y McKay, que sería la altura del dorso del pie. Esta la realizamos midiendo la longitud del pie desde el talón hasta los dedos. Esto medimos el 50%, sacamos el 50% de esta medida, y ese 50% subimos hasta donde sería el dorso del pie, y esta medida ya nos dará cuál es la altura del dorso del pie. Acá les dejo una foto para que tengan una mejor guía. Otra de las medidas que tomamos fue la altura del escafoides truncada según Cowan, uno de los métodos evaluativos que nos brinda pues las consultas que realizamos. La altura del escafoides truncada es la altura del escafoides dividido la longitud del pie, o la longitud de la truncada de la huella. Si nos referimos a la longitud truncada de la huella, realizando una medición de la longitud del pie desde el talón hasta más o menos la diáfisis de los metatarsianos, o la zona más distal de los metatarsianos. En este caso no vamos a incluir los dedos. Realizamos esta medida, acá les dejo una foto de cómo se realizó y de los valores que nos dio. Según Cowan, los parámetros normales en los que debería encontrarse sería de 0.21 a 0.26. Esos serían los parámetros normales en los que se encontraría una persona con un pie normal, y a nosotros pues nos dio una medida de 0.23 y 0.21. Para este caso veríamos que tendríamos un pie cabo, o llegando a los estándares normales, ya que cuando es cabo es porque es menor a 0.21, y cuando es mayor a 0.26 sería ya pie plano. En este caso pues llegaremos a los estándares normales, sabiendo que pues el pie se encuentra más plano que lo normal. También realizamos las medidas de los ejes anatómicos de los metatarsianos, esto ya que nos encontramos en el pie con un hallux valgus, y
realizamos las dos medidas. Acá les dejo una foto de las dos medidas de los dos pies, se realizan exactamente igual. ¿Cómo realizamos la medida anatómica? La medida anatómica o la longitud anatómica de los metatarsianos según el talón lo realizamos del talón al primer metatarsiano y del talón al quinto metatarsiano. Esa sería la longitud que habría con respecto al talón de los metatarsianos. Ahí encontramos las dos medidas y ya realizamos el eje anatómico y previamente o después de haber realizado más bien esta medida, ahí sí ya podemos pasar a realizar la medida del eje mecánico. El eje mecánico lo sacamos únicamente sumando y restando la medida que nos dio entre el primer metatarsiano y el talón y el quinto metatarsiano y el talón. Otra de las medidas que realizamos fue la medida aparente y la medida real. Esto para saber qué discrepancia tiene el usuario en sus piernas para saber si una es más larga que la otra. En este caso la medida aparente se toma desde el ombligo hasta el malleolo medial de las dos piernas. Y la medida real la tomamos desde la espina ilíaca hasta el malleolo medial de los tobillos. La medida real pues nos brinda una exactitud mayor en la discrepancia que puede haber entre las dos piernas. En este caso pues encontramos una discrepancia de 8 milímetros, de 2 milímetros, disculpe, en la medida real de 2 milímetros y en la medida aparente si encontramos una discrepancia de casi 2 centímetros. En ese caso pues sabemos que los 2 milímetros están en los estándares normales de lo que una pierna con respecto a la otra podría estar. Bueno, luego de esto, de esta medida vamos a realizar la medida de la línea de progresión y el ángulo de progresión. En este caso realizamos la medida de los dos pies, ubicamos a nuestro usuario en posición bípeda, realizamos ya previamente en una hoja, o sea, la persona va encima de la hoja para que podamos generar las medidas necesarias. La línea de progresión ubicamos de una forma neutra al usuario con los pies mirando hacia el frente. Esta posición no es anatómicamente la postura que siempre toma el usuario. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos una línea recta trazando esa línea de proyección hacia donde debe ir o hacia donde va el usuario y luego le indicamos al usuario que posicione los pies en cuanto se sienta cómodo. Esto sin que el talón se mueva o el tarso. En este caso no debemos dejar que el tarso se mueva, ya que previamente ya teníamos marcada la mitad del talón que nos servirá para generar la línea o el eje longitudinal del pie. Entonces, una vez nuestro usuario se posicione cómodamente, ya con los pies más abiertos, pero sin que se haya movido el tarso o el talón, lo que vamos a hacer es realizar una línea, una marcación en la mitad donde posicionamos la mitad del talón y otra en la mitad del tercer dedo. Ya con estas dos marcas en los dos pies trazamos una línea que una esos dos puntos y eso nos dará la línea longitudinal del pie. Entonces, respectivamente a la línea de progresión y la línea longitudinal del pie, tomamos ese ángulo que nos da, aquí les voy a dejar una foto, para poder tener esa línea de progresión que se genera en el usuario cuando camina o cuando genera una marcha normal. Luego vamos a realizar unas fotos en donde podemos obtener datos visuales de lo que podría ser la carga del usuario en una posición estática. Esto lo realizamos con el podoscopio.
El podoscopio nos brinda una vista caudal en un plano transversal de lo que sería la pisada, ya que podemos ver en el espejo la pisada, ya que se encuentra el usuario encima de este vidrio. Se encuentra encima de un vidrio transparente y diagonal encontramos abajo de él un espejo, en donde podremos ver cómo se encuentra la carga del usuario, cómo se distribuye, en dónde está generando más peso, en dónde está distribuyendo mejor o peor la carga. Esto nos brinda el podoscopio. Respecto a esto, lo que nosotros podemos observar en Jamie es que respecto al pie derecho, el pie derecho vemos que se nota la carga, una carga más en la parte lateral. En realidad en los dos pies podemos ver que se encuentra una carga más lateral que medial, por lo que igual ya previamente con los métodos de evaluación que habíamos generado nos hace intuir aún más que el pie plano se está generando por la carga que hay lateralizada, ya que el escafoide está descendido pero está poco descendido. Acá les voy a dejar una foto de cómo se vería el pie en estas dos, en este podoscopio. Previamente a este análisis que realizamos, vamos a hacer el análisis y vamos a tomar el método de Hernández-Corvo, que nos brinda también una respuesta a si es pie cabo o si es pie plano. Lo que realizamos es con el pedígrafo es este objeto que vemos acá. Este objeto lo que nos brinda es una huella, una impresión de la huella plantar. Cuando realizamos el método, no lo hicimos en el pedígrafo ya que se encontraba un poco muy usado, más bien se encontraba usado y no nos generaba una buena impresión de la huella. Entonces utilizamos el papel fax que nos brinda también ese método de, de la impresión de la huella que necesitamos para analizar el Hernández-Corvo. Lo que hacemos fue generar una capa en el pie de alcohol para que la impresión del pie quede en el papel. Entonces, el método en que se debe hacer es que el usuario lo ponemos en monopodal. El usuario únicamente debe estar con una pierna. Nosotros colocamos el papel debajo del pie. Obviamente nos posicionamos debajo o en una posición que el usuario pueda sostenerse de nosotros en caso de que no pueda, que haga una flexión del pie para que suba. Colocamos el papel, realizamos la capa de alcohol en el pie, en toda la planta del pie, y posicionamos nosotros mismos el pie en el papel. Dejamos que genere la carga normal del 50% en estática, sería listo. Ya con el método de Hernández-Corvo realizamos, y ya con la huella tomada, la impresión de la huella, lo que vamos a hacer es el análisis de la huella. Primero vamos a realizar las líneas que debemos trazar para poder hallar Hernández-Corvo. Acá les dejo una foto de cómo realizamos el proceso y las líneas. Si no alcanzan a ver, les voy a mostrar una foto del método de evaluación, cómo se realizó. Y esto lo que hace es generarnos dos puntos Y y X, en donde vamos a realizar una ecuación. La ecuación se las dejo por acá también, en donde vamos a poder saber en qué porcentaje se encuentra la persona, si se encuentra en un porcentaje de pie plano, de pie normal o de pie cabo. En este caso, mi paciente o mi usuario Jamie se encuentra en el pie derecho con un porcentaje de 32.5% y en el pie izquierdo de 28.9%.
Esto lo que nos brinda es saber que Jamie tiene un pie plano y un pie plano pues de pronto en un grado 2. Ya pasaremos a mirar en qué grado está al final. Y en este caso pues realizamos también con las huellas, ya con las huellas y la impresión de la huella, un análisis en el que nos puede brindar también información acerca de las cargas que se están generando en el pie en el momento de la pisada. Una vez realizado este proceso, ya vamos a realizar por último un método de marcha. Realizamos un camino donde se viene separando por cada 10 metros, cada 10 centímetros. Entonces cada uno de los espacios que se encuentra remarcado es por una longitud de 10 centímetros. Esto ya lo explicaré en el video que se verá en la presentación. Con más detalle podemos ver esto. Lo que les puedo remarcar acá sería que Jamie en el pie izquierdo genera una medialización de la pierna. Cada vez que realiza un paso, la pierna se medializa, va hacia el medio, lo que hace que la marcha pues no siga una línea de progresión recta o horizontal, sino lo que hace es irse en diagonal, en diagonal. Esto pues basándome en algunos, no métodos, sino en tal vez algunas de las consultas que realicé previamente, no se encuentra, el problema no se encuentra en el pie directamente, ya que el pie no rota hacia adentro, sino lo que rota es la cadera. Ya igualmente pues eh, eso lo podremos ver más adelante cuando pues ya estemos en un momento en el que veamos la articulación de la rodilla y después la articulación de la cadera. Pero sí se nota que, y podemos denotar que la medialización la realiza es la articulación de la cadera. Y por último, realizamos dos medidas en el que podemos ver que el hallux es uno de nuestros factores más importantes a tratar, ya que es un hallux valgus. ¿Qué es el hallux valgus? El hallux valgus es una medialización de la articulación metatarsofalangica del primer dedo. ¿Qué es lo que podemos ver? Acá lo podemos ver en las fotos, podemos ver los ángulos que tomamos y que nos brindó pues las aplicaciones que tomamos y las medidas que utilizamos para esto. Vemos que es un hallux valgus leve, según lo hablado o lo que ya teníamos de la historia clínica, es que es un hallux valgus que fue adquirido, pero también puede que haya sido congénito, porque Jamie nos indicó que su mamá y su hermana también cuentan con esta patología o esta deformación. Las dos también tienen hallux valgus, pero también nos indicó que cuando era pequeña usaba zapatos muy apretados y que tendían a ser en punta. Esto también genera ya que era pequeña, genera una deformación en la estructura para que se lateralice el dedo, y lo que hace es que la falange, la articulación interfalángica, metatarsofalangica, se medialice. Ya en la presentación podemos profundizar y vemos cómo son las alteraciones, cuál es la etiología del hallux valgus, y en este caso podría causarse por esos dos motivos que les indico, o porque es congénito o porque fue adquirido por causa de usar los zapatos apretados y en punta. Por último, o para ir finalizando, lo que realizamos fue una propuesta biomecánica donde incluimos los hallazgos. Los hallazgos los
metimos todos en una tabla en donde vamos a, en donde vamos a ver los planos, las zonas biomecánicas y qué pudimos encontrar en cada una de estas zonas del pie. Acá les dejo una foto y en el trabajo también podemos ver. Una de las cosas más importantes que pudimos ver, como ya les había indicado, sería el hallux valgus, realización del pie. En ambos pies se genera una mayor carga en el arco lateral longitudinal y también pudimos ver que se genera en el arco transversal un apoyo incorrecto, ya está tendiendo a generar un arco convexo, ya que, por ejemplo, en el pie izquierdo genera una carga de primera a quinta cabeza metatarsiana y en el derecho genera una carga de segunda a cuarta. Prácticamente el arco ya está convexo y ya perdió su forma. Respecto a esto, pues ya vamos a pasar a lo que sería el tratamiento y lo que podemos generar en la plantilla para una posible corrección. Listo, pues ahora voy a indicarles cuál será nuestra propuesta de prescripción o la prescripción que vamos a generar para el tratamiento que le haremos a mi modelo Jamie Neva. En este momento vamos a tener dos opciones para el pie izquierdo y una sola para el pie derecho. Tenemos acá el pie derecho. Lo que vamos a realizar es una barra retrocapital o una barra metatarsal para generar un aplanamiento del arco transversal. Aquí vamos a generar dos bóvedas, una bóveda medial y una bóveda lateral. Para la bóveda medial vamos a hacerla de una altura de aproximadamente 1 centímetro, esto para mantener el arco, ya que sabemos que el arco no está tan ascendido, pues debemos mantener ese arco, que no siga disminuyendo, ya que debemos garantizar también en el arco lateral, pues que está generando esa carga que se distribuya de manera correcta. Entonces, lo que vamos a hacer es generar estas dos bóvedas, una para generar esa distribución correcta y la otra para que no se medialice el arco, para que al pisar y que esta bóveda lateral realice esa contrafuerza, pues el arco longitudinal medial siga manteniendo su misma forma. Vemos que tenemos acá un apoyo selectivo. Este apoyo selectivo lo realizamos para el pie, para el dedo hallux, ya que, como habíamos nombrado, que es una de nuestras importancias en el tratamiento, lo que vamos a hacer es dejar el dedo hallux libre para que baje y generar tres paredes. La primera pared será entre el primer dedo y el segundo dedo. La segunda pared será en la cabeza del primer metatarsiano. Estas paredes se generan en medial, por ejemplo, esta sería medial, esta sería entre los dos dedos, y acá vemos otra pared que se genera en el estiloides. Estas tres paredes nos van a ayudar a generar una recuperación del hallux valgus o un corregimiento de esto. Para el pie derecho tenemos ese tratamiento, y ya para el pie izquierdo lo que vamos a realizar, para el hallux valgus vamos a realizar el mismo tratamiento. Acá tenemos estas dos opciones, en las dos opciones mantendré el mismo apoyo selectivo y las paredes correctoras para el hallux valgus. Lo primero que pensé fue en realizar, ya que en el pie izquierdo cuenta con esta medialización de cadera, necesito muchos más conocimientos y necesito otros test para saber si realmente es la cadera, pero según los conocimientos que hasta el momento tenemos, lo que quiero hacer es una cuña varizante cónica. ¿Qué es lo que nos genera esto? Es que
cuando se genere el impulso del pie, ya que es cónica la parte o el radio mayor, la pondría en la parte del primer metatarso y va disminuyendo hacia el quinto. ¿Para qué? Para que nos genere esa tracción y se vaya hacia lateral, para que cuando genere como ese balanceo en el impulso, ese balanceo se genere sacando el pie. Pienso que esto podría ayudar también a que la pierna vaya corrigiéndose para poder, para poder ir corrigiendo un poco esta medialización de la pierna. También tenemos acá un puente, de quinta y una bóveda de primer metatarso o una bóveda de arco longitudinal medial. También tenemos una cuña en herradura, esto ya que en el pie izquierdo está generando demasiado apoyo al momento de pisar. Eso también lo podemos ver en el análisis que se hizo de la marcha. En ambos generé este mismo. El único cambio sería de las dos opciones para el pie izquierdo, sería esa cuña varizante. En este sería la cuña y en este generaría una otra barra retrocapital que vaya un poco más descendido, más hacia que casi toque el tarso o el retropié. Y también es para generar ese mismo aplanamiento del arco, pero no habría ningún cambio, o creería que no habría ningún cambio en la medialización de la pierna. Esos serían los tratamientos que yo propondría para la prescripción ya generada para Jamie. Por último, ya tenemos la hoja de medidas que debe ir añadida o anexada a todos estos documentos o requisitos previos que se necesitan. Acá les voy a dejar una imagen de cuál sería la hoja de medidas, y ese sería todo mi hallazgo, mi posible prescripción y el tratamiento que generaría para Jamie Neva. Las diapositivas y en el trabajo está un poco más específico todo. Y eso sería todo. Gracias.